¿Fumigaciones de qué, Josefina? Bueno, si no le importa, a mí me gustaría un poco hablarle de cómo surgió esto, cómo surgió este interés, esta inquietud por nuestra parte, ¿no? Y fue nada más que observando justamente el cielo. Hemos visto hace un año, pues, vuelos de aviones a gran altura y que iban volando, haciendo unas líneas paralelas y después un entramado cruzado, pues como las vallas estas metálicas que se utilizan en los gallineros, ¿no? O sea, era como una red de pescador y era impresionante. Uno se quedó sobrecogido mirando ese cielo y lógicamente, pues eso no te hacía presagiar nada bueno, ¿no? Tomamos fotos, mandamos las fotos a la prensa. Eso pasó, Josefina, perdone, en el cielo de Palencia. Pasado el 16 de mayo en la zona norte de la provincia de Palencia, la montaña palentina. ¿Dónde vive usted? Exacto. Entonces, bueno, viendo esto, presentamos unas denuncias al Seprona. El Seprona hizo seguir la denuncia al juzgado de Cervera de Pisuerga, es el juzgado comarcal, y presentamos también escritos de denuncia a la Consejería de Medio Ambiente. Bueno, las respuestas fueron para llorar, francamente negando que se hubiera autorizado ningún tipo de fumigación, porque claro, en ese momento nosotros sabíamos que eso es el patrón, ese es el patrón real que se utilizan en las fumigaciones, por ejemplo, de productos fitosanitarios a gran escala, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos presentado recursos de apelación que no han tenido éxito y a raíz de esto, en ese momento recibimos una llamada de unos agricultores de Zamora, ¿no? Diciendo que han visto en sus tierras pues algo que les sorprende mucho y que les gustaría que fuéramos a hacer una visita. Entonces, bueno, fuimos a Zamora, recogimos muestras y enviamos las muestras a analizar, ¿no? Hemos hecho una analítica de tierra y una analítica de agua. ¿De qué zona eran esos agricultores, Josefina? Pues prefiero no decirlo porque no creo que a ellos les gustaría decirlo, pero están en Zamora. Entonces, bien, en este momento, pues la analítica determina que hay una cantidad importantísima de aluminio. Entonces, el aluminio es el tercer metal más, más difuso en la naturaleza, ¿no? Más importante en la naturaleza, pero no viene aisladamente, o sea, es un compuesto mineral que viene pues integrado a otros minerales en la tierra, pero no viene de manera desagregada en forma de escamas. Y nosotros, las muestras que cogimos, las escamas de aluminio se ven sin necesidad de lupa. Entonces, el resultado es que había 5 gramos de aluminio por kilo. Eso es una exageración, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este momento, de ver esa analítica, hemos iniciado un proceso de búsqueda de información a nivel nacional e internacional. Nos dimos cuenta de que había grupos organizados en el mundo que existen desde hace más de 10 años en diferentes países. Funcionan muy bien, por ejemplo, los canadienses, los americanos y los australianos, donde están fumigando como no se puede uno hacer idea, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con informes que hablan, por ejemplo, de una palabra que nosotros todavía pues desconocíamos, ¿no? Somos gente llana, somos gente de a pie, como los que nos pueden estar escuchando ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos visto esta palabra geoingeniería y entonces, bueno, y las fumigaciones que conlleva la geoingeniería. ¿Qué quiere decir esta palabra? Pues quiere decir manipulación deliberada del clima a escala global. Entonces, claro, son dos palabras muy determinantes, deliberada y a escala global, ¿no? En este caso habéis relacionado, Josefina, digamos, esos niveles de aluminio en esos terrenos de esas fincas de Zamora que están fuera de lo común, fuera de lo normal, fuera de los niveles habituales, con esas estelas de humo duradero en los cielos o ese vapor, esas estelas blancas de los aviones que vieron estas dos personas que os avisaron. Exacto, porque finalmente, bueno, pues son los mismos síntomas que puede tener una enfermedad, ¿no? Pues una
una enfermedad, la misma enfermedad que tiene unos síntomas en España, pues los tiene en Estados Unidos, los tiene en Australia, los tiene en Francia, ¿no? Y ha sido relacionando esta especie de estas fumigaciones a nivel global que hemos visto las fotos, hemos visto los análisis y coincidían los análisis de ellos con los análisis nuestros, las fotos de ellos, es decir, los rastros que están dejando estos aviones que se van difuminando poco a poco y cubren el cielo y ya no ves un azul, ya ves un cielo blanquecino y entonces, francamente, pues te preocupa porque sabes que lo que está arriba en un momento dado cae y de hecho los análisis lo demuestran, ¿no? El aluminio que están echando arriba al final cae y eso tiene un impacto en el entorno, tiene un impacto en el medio ambiente, está contaminando los cultivos, está contaminando el aire que respiramos, está contaminando los acuíferos de los cuales nos abastecemos, o sea, todo, está contaminando toda nuestra cadena de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues claro, ante esta amenaza que la sientes propia, porque es que ya es que te cuesta hasta respirar, pero eso es que no puedes, lo que yo le decía a la señora jueza, mire, es que nosotros aquí no tenemos elección, es que con relación, por ejemplo, a los alimentos transgénicos, tú puedes optar por alimentarte de una manera o de otra, teniendo la información, ¿no? Pero es que aquí no podemos sujetar la respiración, aquí no podemos decidir no comer, aquí no podemos decidir no beber. Entonces, ante la gravedad de esta situación y el impacto que tiene en la cadena biológica de la Tierra, de los seres humanos, pues es cuando ya hemos decidido dar el paso y hemos encontrado un informe que se presentó en el Parlamento Europeo en el 1999, que habla sobre temas relacionados. Este informe, desgraciadamente, pues como todos los buenos informes, muchas veces no conviene que salga a la luz y se metió en el cajón de los recuerdos hasta que, bueno, hemos dado con él, lo hemos resucitado y nos hemos basado en este informe para todas las organizaciones europeas que están en Skygas solicitar una conferencia para tratar estos temas y pedirle al Parlamento Europeo una comisión de investigación que investigue estos hechos, ¿no? Estos vuelos, Josefina, ¿quién los promueve? ¿Esos aviones de dónde salen? Bueno, ¿quién da el permiso para que sobrevuelen el espacio aéreo español, por ejemplo? Bien, está claro que no pueden sobrevolar estos aviones espacios aéreos que no son suyos, de su, digamos, el gobierno español tiene control sobre su espacio aéreo y no pueden volar aviones que no tengan autorización para traspasar ese espacio aéreo. Entonces, bueno, aquí, claro, yo tengo que hablarte de un informe presentado por las Fuerzas Aéreas estadounidenses en 1996, que yo cuando lo descubrí, francamente, no sé, pero casi me pasa algo, es que me faltaba la respiración, porque el título ya del informe es para echar a correr, porque el informe se llama El clima como efecto multiplicador, poseyendo el clima para 2025. Mira qué título, poseyendo el clima. Bueno, las actividades que se listan en este documento incluyen la capacidad de provocar lluvias, tormentas o incluso de impedirlas. De hecho, aquí hemos visto todo el verano en la montaña palentina cómo se formaban nubes de lluvia y pasaban los aviones y las hemos visto desaparecer esas nubes y no ha llovido en todo el verano, ¿no? Entonces, estas acciones de manipulación climática pueden provocar sequías, inducir nieblas y modificar las nubes, bien para formarlas o bien para destruirlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo increíble es que en la introducción de este informe se dice, en Estados Unidos la modificación climática formará parte de su política de seguridad nacional con aplicaciones domésticas o internacionales. O sea, bueno, si ¿pero qué tipo de aplicaciones tendría? La alteración artificial del clima. Las fumigaciones, ¿no? Es decir, y además dicen que, forma parte de su política y de sus intereses y que van a llevar a cabo esta política
a diferentes niveles. Uno es, por ejemplo, en el marco de acciones unilaterales. Ellos firman un contrato con determinado país, por ejemplo, de América Latina o de África o lo que sea, y llevan sus pruebas allí, ¿no? Pero otras es con la participación en el marco de seguridad de la OTAN. Es curioso porque, claro, todos los países de la OTAN están siendo fumigados, ¿eh? Y después también dice que también van a trabajar en el marco de organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Josefina, ¿alterar el clima, por ejemplo, para qué? Bueno, esto es una estrategia, es un arma. Al controlar el clima, a la base está la intención militar, es decir, es un arma de guerra, ¿eh? Ellos pueden controlar, se ha utilizado ya, por ejemplo, en Vietnam. Entonces, ellos, por ejemplo, cuando había el enemigo tenía que abastecerse y de todo tipo, ya sea de armas, de comidas o lo que sea, ellos hacían diluviar, ¿no? Y entonces ese abastecimiento no tenía lugar. Este proyecto se llamaba, creo, Popeye, ¿no? Entonces, es un arma militar, pero ¿qué es lo que ocurre? En el año 1976 hay un convenio internacional de Ginebra que prohíbe este tipo de acciones como arma de guerra. Qué curioso, porque después resulta que se empieza a hablar ya del cambio climático, del calentamiento global, y poquito a poco han ido preparando a la población para que crea que estas acciones, ellos ya lo presentan como acciones orientadas a bajar la temperatura climática, puesto que hablan de calentamiento global, ¿no? Entonces, ahora vienen... De alguna forma combatir, entonces, el cambio climático. El calentamiento global, exacto. O sea, lo están orientando ahora así para que el ciudadano finalmente pues trague con algo que no conoce y que al que no se le han pedido permiso para hacer todas estas cosas. O sea, es que nos encontramos frente a hechos consumados y somos víctimas. Es un atentado contra nuestros derechos fundamentales a la salud, a la seguridad, ¿no? Y son derechos fundamentales que es que a nosotros nadie nos ha pedido permiso para fumigar. ¿De dónde vienen estos aviones, Josefina? ¿Dónde despegan? Bueno, estos aviones no sabemos exactamente. Eso es algo que le preguntamos al Parlamento Europeo, es decir, que se abra una comisión de investigación y que finalmente sepamos, o sea, cuál es el objeto, qué es lo que están echando, aparte de lo que nosotros encontramos, porque se están encontrando polímeros, se están encontrando nanotecnologías, se está encontrando material orgánico, se están encontrando virus, es decir, ahí están haciendo un ensayo a nivel global de todo tipo de cosas que nosotros ignoramos y para las cuales ni se nos ha informado ni se nos ha pedido autorización, ¿no? Entonces, bueno, en estos momentos creemos que están implicados países, hay 4 países implicados. El primero es Estados Unidos en coalición con China, con Rusia y también con Israel, ¿no? Son estos los 4 países, digamos, que en coalición están llevando a cabo estas actividades de geoingeniería a nivel global. Bueno, yo he visto que el asunto ha provocado ya protestas. Por ejemplo, en Asturias he encontrado bastante información en Internet. He visto que en Barcelona se ha producido la primera manifestación contra hechos de este tipo. Y quería decirle a los oyentes también que en el Parlamento Europeo, aprovechando esta jornada, se va a proyectar la película ¿Por qué nos están fumigando?, que se puede ver también en Internet, y que dicen ustedes que es el análisis más completo sobre las fumigaciones aéreas clandestinas y sobre esta geoingeniería de la que usted nos habla, ¿no? Así es, el director de la película, Michael Murphy, que por cierto estará presente en la película pues para poder contestar las preguntas de los asistentes, ha hecho un documental muy muy detallado, pues con personas con personas que se dedican, o sea, expertos en todos los aspectos, meteorólogos, biólogos, analistas, o sea, médicos, ingenieros, o sea, entonces ahí se ha recogido toda una documentación muy ilustrativa de lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. El por qué está ocurriendo, bueno, pues lo explica claramente. Es un arma de control, ¿no? De control del clima. Cuando tú tienes la llave del grifo
pues controlas el mundo. O sea, tienes el mundo a tus pies. Es terrible, pero desgraciadamente así son las cosas. Bueno, pues fumigación clandestina aérea en Europa, en España, parece que también en Zamora. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus consecuencias para la gente, para la vida en el planeta? ¿Cuál está siendo la respuesta de los gobiernos nacionales y cuál la de las instituciones europeas? Se intenta que el Parlamento Europeo abra esa investigación. Y bueno, veremos qué pasa después de esta conferencia, más allá de las teorías de modificación climática.